Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender cómo graficar una función utilizando Excel para realizar el trabajo. Entonces aquí tenemos una función de segundo grado. Entonces vamos a cambiarle aquí el nombre de la hoja, función 2 de segundo grado. Y de este lado tenemos una función de tercer grado. Entonces vamos a cambiar el nombre de esta manera y entonces vamos a graficar. Entonces, para poder graficar, lo primero que tengo que hacer es una tabulación. Entonces, dependiendo de los valores que yo tenga, pues, o que yo quiera graficar, pues son los que voy a tabular, ¿no? Es importante antes de continuar que esta práctica se puede usar también en la aplicación de Excel para celular. El procedimiento es casi similar. Entonces, no hay muchos detalles de diferencia. Entonces lo podríamos hacer también con el celular. Entonces yo aquí escribo dos números y lo que voy a hacer ahora es autorrellenar. Entonces me posiciono en la parte inferior derecha en el que el cursor se convierte en una cruz negra y puedo deslizar hacia abajo oprimiendo el botón izquierdo y bajando hacia abajo con el mousepad o el mouse. Entonces yo ahorita voy a llegar hasta el 5 positivo. Entonces van a ser los valores de X. Entonces, y los que yo tengo que calcular ahora para que yo pueda graficar son los valores de Y. Entonces lo vamos a hacer por medio de una fórmula. Entonces le vamos a escribir igual. Y aquí en nuestra función está un menos 5. Entonces como aquí está un menos 5, vamos a escribirlo tal y como está. Si aquí no hubiera un menos, pues entonces lo omito, ¿no? Entonces después viene una x al cuadrado. La forma como lo hacemos, pues sustituimos la x por mi número. En este caso es el menos 5, como está al cuadrado. Pues yo lo puedo multiplicar la referencia de la celda por otra vez la referencia de la celda para que me haga el cuadrado. Ese A4 por A4 es x al cuadrado, ¿no? O menos 5 al cuadrado. Lo podría escribir así. Entonces, más 3 ya me da un valor de menos 122. Otra forma de escribirlo, pues es la potencia, es utilizar una función que se llama potencia. Y ahí escribo el menos 5 como base, que es lo que dice ahí como número, y su exponente que sería 2. Y si ustedes se dan cuenta, me da exactamente lo mismo. Entonces son dos formas de escribir la misma función. Entonces, si esta es la forma de cómo escribir mi función en Excel para que me dé un resultado. Siempre empezando con el signo igual para que Excel sepa que lo que estoy insertando es una función y calcule el resultado o una fórmula. En este caso, combinación, ¿no? Fórmula con una función. Sale, entonces ya tengo el primer valor. Ahora, ¿cómo saco los demás? Pues autorrelleno, ¿no? O sea, lo único que tengo que hacer es posicionarme en la esquina inferior derecha o darle un clic en el celular y seleccionar donde dice relleno, ¿no? Entonces lo que hago ya es arrastrar hacia abajo y ya encontré todos los valores, así de sencillo. Ahora, ¿cómo le hago para graficar? Seleccione tanto a X como Y. Me voy a insertar y aquí en las gráficas hay unas que se llaman de dispersión, que es esta que tenemos aquí y la que tenemos del lado derecho, con líneas suavizadas o con líneas con los marcadores de las coordenadas, que son los circulitos. Entonces puedo utilizar cualquiera. La que más se parece cuando nosotros graficamos manualmente es esta. Entonces la ponemos. Entonces aquí le escribimos función de segundo grado. Entonces así es como se hace una gráfica rápidamente de una función. Entonces es una parábola que en este caso va hacia abajo por el signo negativo del 5. ¿Vale? Y en este caso lo que es el vértice
está en 3, que es el que tenemos aquí en la función. Entonces así se realiza. Ahora vamos a la otra hoja donde tenemos la función cúbica. Yo aquí podría empezar a lo mejor del 0 o vamos a empezar del menos 5. Entonces, y podría empezar en cualquier número, por ejemplo vamos a terminar hasta el 10. Entonces estos son los valores de X y estos son los valores de Y, y hay que hacer la tabulación de los resultados, de los valores para poder calcular o para poder graficar o para que Excel grafique. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a insertar la función como una fórmula de Excel. Entonces primero el signo igual para indicar que vamos a escribir una fórmula. Entonces después aquí está un menos 2, lo escribimos. Ese menos 2 está multiplicando con la x al cubo. Entonces yo podría multiplicar 3 veces el A4, que tiene la celda A4. Entonces aquí nada más es multiplicación. Entonces con esto estoy diciendo que es menos 2. Y estos 3 A4 multiplicando es el x al cubo. Yo lo podría escribir así o también por medio de la función potencia. Entonces como base pongo A4 que tiene el menos 5 y de exponente pondría el 3. Entonces al final de cuentas es la misma. Entonces después un más 7 y el 7 multiplica con la x que sería el menos 5. Entonces como es A4 ponemos A4. Entonces hay muchas ventajas de escribir la referencia de la celda, es decir, el nombre de la celda en lugar del número, y esa ventaja la vamos a ver ahorita en el relleno. Entonces como yo pongo la referencia de la celda, no escribo el menos 5, o sea aquí en lugar de A4 yo pudiera escribir el menos 5. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo el menos 5 cuando autorrellene me va, para los otros valores, aunque cambien, me va a seguir calculando para el menos 5. Entonces una ventaja de usar la referencia de una celda, es decir, el nombre, es que cuando yo autorrellene automáticamente cambia a la celda, ¿no? Por ejemplo, en este era 4, aquí automáticamente cambió a 5, aquí a 6. Entonces el utilizar el nombre de las celdas me da esa ventaja de que yo puedo autorrellenar, y con eso me ahorro muchísimo tiempo en andar calculando valor por valor. Entonces voy a la misma opción de en dispersión y ahí tenemos ya nuestra gráfica. Entonces esta es una gráfica de una función de tercer grado. Entonces y aquí está, ya lo tenemos. Y esos serían los dos ejercicios para mostrarles cómo se grafica una función desde Excel. Hay muchísimos softwares para poder graficar como GeoGebra y otras hojas de cálculo. Entonces hay muchísimas opciones. Excel yo lo uso porque es el más cotidiano, que más común, casi cualquier computadora lo tiene. Y a mí me dan la posibilidad de poder variar los parámetros, ¿no? Para ver cómo funciona cómo se comporta la función. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video.